Bueno, estos sindicatos, el problema que tienen es que no escuchan a los trabajadores, no preguntan a los trabajadores qué creen que se tiene que negociar en ese convenio. Estos sindicatos, lo que llevan en la plataforma de ellos, todo ha beneficiado a la patronal, todo ha beneficiado a la patronal. Y no lo venden como si fuera el mejor convenio del mundo y no hacen de esa manera. Nosotros lo que hemos ido a los trabajadores, porque los trabajadores muchas veces no entienden muy bien qué es lo que se le está vendiendo a los trabajadores, explicarles qué es lo que van a ellos a votar. Cuando nosotros les hemos explicado a los trabajadores qué es lo que van a votar, los trabajadores en masa han salido a la calle diciendo que no quieren ese convenio. Esta semana arrancaba en Cádiz con una asamblea de trabajadores del metal frente a Dragados Offshore. Allí decidieron continuar con la huelga que comenzó a mediados de junio y que ha movilizado a millares de trabajadores y de ciudadanos en la provincia. La decisión de la asamblea de continuar con la huelga y con las movilizaciones se produce tras la firma el pasado viernes de un preacuerdo entre el sindicato UGT y la patronal FENCA. El pacto no tiene el respaldo del sindicato Comisiones Obreras, que sin embargo ha optado por desmovilizar a sus afiliados. Sin embargo, los sindicatos CGT y CTM van a continuar la huelga y se han referido al preacuerdo firmado por la UGT como el peor convenio de la historia. Los sindicatos que han optado por mantener las movilizaciones organizaron el mismo lunes por la tarde una manifestación que partió de Dragados Offshore y llegó hasta el Ayuntamiento de Puerto Real. En la movilización participó la eurodiputada de Podemos y precandidata del partido a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, así como representantes de Adelante Andalucía. No participaron representantes ni de Sumar ni de Izquierda Unida. El metal es uno de los pocos sectores de la industria estatal con niveles de sindicalización altos y con una capacidad combativa de los trabajadores más que notable. Lo han demostrado en numerosas ocasiones en las últimas décadas. Los trabajadores del metal representan también una imagen icónica de la clase obrera que algunos sectores reaccionarios usan para acusar a la izquierda de haber abandonado a los obreros del mono azul para sustituirlos por los colectivos LGTBI. Es importante no caer en estas estupideces. Irene Montero, por ejemplo, estuvo el sábado en Hungría en la manifestación del orgullo que Orbán pretendía prohibir y el lunes en Cádiz con los trabajadores del metal. En fin, hoy en La Base explicamos las razones de esta huelga. Bienvenidas y bienvenidos. La Base. En La Base hablamos de la huelga del metal en Cádiz. Irene Zugasti, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues voy a contaros cuáles son las reivindicaciones que traen los trabajadores y las trabajadoras del metal en Cádiz, que algunos tachan de utópicas o de irrealizables, pero que bueno, vamos a ver que no lo son tanto si hay voluntad, por supuesto. Hoy Manu Levín nos va a hablar de medios y también de la UGT, ¿no? Y también de la UGT, porque los trabajadores del metal que se movilizan pues tienen que hacer frente a un gobierno, a una burocracia sindical también y a una prensa, que esto lo vamos a analizar, que trabajan para desactivar la movilización. Enseguida lo veremos. Hoy contaremos con un trabajador, con Manuel Belver, del sindicato CTM. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo. Llevan desde el 18 de junio en huelga y resistiendo. Los y las trabajadores del metal en Cádiz continúan su pulso con la patronal del sector del metal en un conflicto que vuelve a calentar la bahía. Han pasado 3 años y medio de aquella otra huelga histórica que paralizó los astilleros de Cádiz, pero estas últimas semanas los trabajadores del metal han vuelto a poner de manifiesto que el sindicalismo de clase está presente y organizado. El detonante ha sido la negociación encallada entre patronal y sindicatos para un nuevo convenio del sector. Mientras la patronal del metal en Cádiz afirmaba que su propuesta mejoraba sustancialmente las condiciones laborales, los sindicatos de clase denunciaban retrocesos, precariedad y un marco de negociación que solo perpetuaba el actual estado de las cosas. Les contaremos por qué no les sobran razones, a los trabajadores para estar calentando la bahía. Pero por contextualizar, en la industria del metal en Cádiz trabajan casi 30.000 personas y agrupa unas 5.000 empresas grandes, medianas y pequeñas, muchas de ellas subcontratas del sector naval y del sector aeronáutico. Las grandes, Navantia, Dragados y Airbus, son las principales sociedades de un sector que se extiende por localidades como Puerto Real, San Fernando, el puerto de Santa María o la propia capital, Cádiz.
Navantia, Dragados Offshore y Airbus, o sea, algunas de las principales receptoras de contratos públicos en el Estado y 2 de las principales empresas beneficiarias del rearme asumido por el Gobierno de España, ¿no? Railarda o Manu, Navantia y Airbus, junto con Indra y Santa Bárbara, concentran el 73% del gasto militar español. Y Dragados, por cierto, es una filial de ACS, propiedad de Florentino Pérez, y es una de esas empresas multadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por actuar como un cártel de captación de contratos públicos, sobre todo para infraestructuras y obras públicas. Se lo contábamos hace poco aquí en La Base. El caso es que todas ellas prevén disparar sus cuentas y su contratación con este nuevo aumento del gasto militar aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez, pero se niegan a mejorar las condiciones de sus trabajadores con ese dinero público y privado que va a llenar sus bolsillos. Quédense con esta idea cuando les digan aquella quimera de que el gasto militar aumenta y mejora el empleo. Pero vamos a ver, cuéntanos, ¿cuáles son exactamente las demandas de los trabajadores del metal de Cádiz para que hayan sido demonizados y tachadas de utópicas? Pues ahora las vamos a desarrollar, pero primero os voy a enseñar este corte de Josema García, que es miembro de la Coordinación de Trabajadores del Metal y que explicaba al inicio de la huelga hace un par de semanas en el programa El Tablero, donde han estado siguiendo con detalle las movilizaciones, cuáles eran las razones que habían conducido hasta el estallido del conflicto. Dale, Rocío. Quieren sobre todo que no haya tanta brecha salarial entre los fijos discontinuos y los fijos, que llevan más años, las subidas del IPC, pero sobre todo el punto de la negociación que se ha enquistado y que ha derivado un poco a la huelga, aparte de hechos que ya te he comentado, es el plus tóxico penoso, que ese es algo que ya estaba metido en convenio anteriormente, creo que en el 2014 ya estaba metido en convenio, pero se quitó, y simplemente pues, que se vuelva a incluir otra vez en el convenio, puesto que aquí trabajamos en astilleros y las condiciones de plus, de tóxico, penoso y peligroso se cumplen. Entonces, esos fueron uno de los motivos por los que se rompió la negociación y pues nada, desde los sindicatos de comisiones, UGT y CGT, se convocó la huelga y hoy empezaba, como bien has dicho, hoy y mañana, y a partir del 23 ya hay huelga indefinida en el caso de que no lleguen a algún acuerdo entre patronal y sindicatos. Pues ya ven, una de las principales reivindicaciones era ese pago del plus tóxico penoso a todos los trabajadores independientemente de cuál fuera su contrato. Este complemento, llamado complemento de penosidad, peligrosidad, toxicidad y turmicidad, se eliminó en el contexto de la gran recesión de 2013, cuando se ejecutaron terribles recortes en derechos laborales en muchos convenios, reforma laboral mediante, por cierto. Ahora la patronal, FENCA, aceptaría reintroducir de nuevo este plus, pero de una forma escandalosamente insuficiente, con una subidita progresiva hasta los 5,75 euros diarios en 2030. El coste estimado de esa subida para las empresas sería de entre el 2,5 y el 3% adicional sobre los salarios. Y hablando de salarios, lo que reivindican los trabajadores que se movilizan es una subida salarial mínima del 10% para 2025 para recuperar el poder adquisitivo perdido por la subida de precios y del coste de la vida, y exigen además otro 6% mínimo para 2026. Pero de nuevo la patronal les racanea proponiendo un aumento progresivo y bastante menor, que además no acabaría con otro de los grandes problemas que tiene este sector, el de la brecha salarial o la llamada doble escala salarial. ¿Qué es? Bueno, es una práctica laboral en la que los trabajadores que realizan el mismo trabajo en una empresa reciben salarios diferentes, generalmente a causa o en función de su fecha de incorporación. Esa doble escala salarial en el sector se utiliza para contratar a nuevos trabajadores con sueldos más bajos y peores condiciones que los que tienen más antigüedad, aunque luego estas mismas empresas presumirán de tener muy buenas cifras de contratación. Pero de facto lo que hay son desigualdades enormes en función del dónde y del cuándo se ha firmado un contrato. O sea, que piden cobrar salarios iguales por el mismo tipo de trabajo según convenio. Porque además las empresas utilizan diferentes convenios sectoriales para pagar a la baja y dividir a las plantillas. Exacto, así que pelear por un convenio único implicaría también aplicar otras muchas medidas clave que igualarían y dignificarían este empleo. Por ejemplo, la regularización de los fijos discontinuos, la aplicación de los derechos de conciliación familiar y otras licencias especiales, que se aplicasen también los coeficientes reductores de cara a la jubilación. Bueno, y por todo esto es por lo que están peleando en la calle desde el 18 de junio. La movilización arrancó con un seguimiento, ojo, del 95% de los trabajadores convocados en toda la provincia, lo que supone más de 27.000 personas movilizadas en manifestaciones, en piquetes
Muchas otras luchas sindicales, de hecho, en los diferentes territorios han mostrado su apoyo, su solidaridad con los metaleros de Cádiz. ¿Por qué? Bueno, pues porque se entiende que esta huelga trasciende a esa lucha sindical concreta y se ha convertido en una suerte de símbolo del sindicalismo de clase y una batalla por la democracia sindical. Y durante ese tiempo las protestas han estado marcadas por dos elementos: represión policial y esquirolaje, como las definía Fonsi Loaiza en Diario Red. Los sindicatos denunciaban también represalias laborales con listas negras de trabajadores vinculados a sindicatos no mayoritarios. Eso es, listas de gente que no puede ya entrar en ciertos astilleros. ¿Por qué? Porque se les castiga por estar dando la cara frente a las movilizaciones. Estos días han circulado, seguro que las han visto, muchas imágenes en redes de las brutales cargas policiales que se han sucedido, y son 19 ya las personas detenidas en estas 2 semanas bajo esta represión de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra los trabajadores del metal. El otro elemento clave de esta movilización, el fundamental, el que retrata con crudeza el paisaje del sindicalismo en este país, es el esquirolaje. Esquirolaje o traición, como muchos lo están definiendo. Y es que el pasado viernes marcó un punto de inflexión en esta huelga. El 27 de junio se alcanzaba un preacuerdo entre la UGT y la patronal FENCA, donde pues en el Centro Andaluz de Relaciones Laborales a puerta cerrada y sin contar con el resto de sindicatos. Y con este preacuerdo, UGT se plegaba a las condiciones de la patronal y daba por desconvocada la huelga. Y ustedes se preguntarán, ¿y comisiones obreras? Bueno, pues el sindicato mayoritario, o sea, el que tiene la cifra más alta de afiliación de este país, casi más o menos 1 millón de personas, y por tanto el que tiene más poder para negociar, no firmó el preacuerdo, pero les dijo a los trabajadores que se fueran a casa. Así que junto a UGT desconvocó los parones. Mientras el portavoz de la patronal FENCA presumía de que Cádiz tendría a partir de ahora el mejor convenio del metal de todo el país y que la firma suponía el fin de un conflicto que tenía secuestrada la bahía de Cádiz. El pasado lunes, el secretario general de Comisiones Obreras Industria Cádiz, Pedro Lloret, envió a los trabajadores del metal un mensaje de WhatsApp para desconvocar la huelga e insistir en que volvieran a trabajar. El texto terminaba con esta frase: la anarquía nunca es buen camino, y aún menos con utopías que se sabe perfectamente que no se pueden conseguir. O sea, que subir el salario de acuerdo con el IPC es una utopía. Blindar la igualdad salarial por convenio es una utopía. Cobrar un plus de peligrosidad digno por dejarte la vida trabajando en un astillero es una utopía. Bueno, pues eso parece que piensa alguna parte de la dirigencia y la burocracia sindical. Seguro que a lo largo de la historia del movimiento obrero siempre hubo alguien que dijo: no luchéis contra la esclavitud, que es una utopía, no luchéis por abolir el trabajo infantil, que eso es irrealizable, no se os ocurra pelear por la jornada laboral de 8 horas, que eso es imposible, sería una ruina. Y claro que eso, bueno, tiene un nombre: claudicar. Por eso, porque no claudican, el resto de sindicatos sí mantuvieron la movilización cuando conocieron de este preacuerdo. Lo decidieron el pasado lunes tras una asamblea a la puerta de Dragados Offshore. Había que continuar con la huelga. Dale, Rocío. ¿Estáis de acuerdo con la firma de este preacuerdo? Nos gustaría saber vuestra opinión. Y si es así, me gustaría ahora mismo que alzarais la mano si estáis de acuerdo, y si no estáis de acuerdo, ya digo, desde CGT, de ninguna de las formas, estamos por la labor de que se firme un preacuerdo de retroceso, ya lo decimos más que claro, pero nos gustaría saber vuestra opinión. Compañeros, ¿quién está de acuerdo con la firma de ese preacuerdo? Compañeros, ¿quién no está de acuerdo con la firma de ese preacuerdo? Muy bien, compañeros, pues yo creo que, como se suele decir, blanco y en botella. Pues blanco y en botella. Desde CGT han señalado la falta de responsabilidad y de mecanismos democráticos y comunicación con UGT y comisiones. Desde el otro sindicato que mantiene la protesta, CTM, insisten en que este convenio es muy malo, no solo por lo que se ha firmado, por las condiciones, sino también por el trato que han recibido el conjunto de trabajadores y trabajadoras movilizadas. Este mismo lunes, más de 3.000 personas marcharon en Puerto Real convocadas bajo el lema de que la lucha del metal no es solo la lucha del metal, es la lucha del pueblo de Cádiz. Recordemos que el modelo productivo gaditano depende en gran parte de este sector, en una provincia donde el desempleo es alto, el 17,7% en 2024 según la EPA. Una crónica de José María Parrado hace unos días hacía memoria de la lucha metalera en la bahía y más allá, recordando aquella reconversión industrial forzada en la época de Felipe González a causa del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea.
Europea. No solo Cádiz, Ferrol, Euskalduna o Sagunto llegaría a la política fallida de la reconversión industrial liderada por el ministro Solchaga. ¿Se acuerdan? Esa reconversión que básicamente pues redujo plantillas por mandato de Bruselas y mandó a los trabajadores a casa. Ni industria ni empleo. Bueno, viniendo más cerca en el tiempo, en la memoria colectiva gaditana está también muy vivo el recuerdo de la última huelga del metal, en 2021, hace pocos años, cuando el ministro Marlaska les envió una tanqueta para reprimir las manifestaciones. El PSOE después presentó a Marlaska como cabeza de lista en Cádiz para frenar a la ultraderecha. Aquel conflicto de 2021 duró 9 días y gracias al mismo se pactaron subidas vinculadas al IPC, pero la situación económica, la inflación y el deterioro del empleo han hecho que ahora haya que haber vuelto a salir a la calle. Además, hay una diferencia con respecto a la anterior movilización que señalaban algunas crónicas de medios estos días. En 2021, las factorías tenían pocos encargos, pero ahora en Navantia, en Airbus o en Dragados hay muchos contratos y claro, a las empresas no les interesa un conflicto que se extienda y que condicione los plazos para cumplir con sus clientes. Hoy jueves el conflicto continúa. Las 4 factorías de Navantia en la bahía de Cádiz y en Dragados, en Puerto Real, han amanecido escoltadas por la policía y los sindicatos de clase, tanto CTM como CGT, han vuelto a realizar piquetes informativos a primera hora seguidos de una asamblea donde han votado a favor de seguir con las protestas. Como estos días atrás, ahora contaremos con uno de sus portavoces para que nos cuente la situación, porque este conflicto, como ellos dicen, es también el retrato de uno y otro sindicalismo y de las luchas compartidas. La de las Kellys, la de los maestros, los sanitarios, los astilleros. Aquí seguiremos acompañándoles en el camino, haciendo nuestro trabajo, que es informar y analizar. Gracias, Tugaste. ¿Quiere que lo defendamos como Airbus? Como Airbus, que llevan 3 semanas las criaturas en un rinconcito y no se les ha hecho ningún caso. No. Que si es necesario que arda Troya, porque esto hay que defenderlo con uñas y dientes. Con uñas y dientes. Y no voy a permitir que estos sicarios, porque perdonadme, pero no lo puedo decir de otra manera, porque los tengo que llamar por su nombre, se metan en las zonas residenciales donde tenemos nuestros hijos. Porque yo, si fuera obrera como ellos se han criado en el seno obrero, si fuera obrera, colgaría el uniforme, o si no, me uniría a ellos, como hicieron en Portugal, la revolución de los claveles, en Portugal, que se unieron a la clase trabajadora y conseguimos mejoras entre todos. Manu Levin, todo tuyo. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. La política no es un debate ni una tertulia donde se intercambian ideas, es un conflicto objetivo de intereses. En el conflicto que tiene a Cádiz en pie de lucha, hay medios de comunicación que van con los trabajadores y hay otros que van con la patronal. Y hay sindicatos que van con los trabajadores y otros que, según parece, también van con la patronal. Vamos a echar un vistazo a la prensa para ver si así seguimos entendiendo un poco mejor lo que representa y los intereses que defiende cada cual en el ámbito mediático y también, en este caso, como digo, en el ámbito sindical, aunque Zugasti pues, ya nos ha dado unas cuantas claves sobre esto último. Un primer comentario, os recomiendo que leáis las piezas sobre los conflictos laborales en el sector del metal en Cádiz que firma Aurora Báez Boza en El Salto. Ahí encontraréis información, contexto, historia, análisis sobre la estructura laboral, social, empresarial, sindical, política en la que se inserta este conflicto, que es de todo menos nuevo porque estalla periódicamente. Información, por ejemplo, sobre quiénes son los dueños de las empresas en conflicto, como Dragados Offshore, ¿verdad? Dragados Offshore formaba parte del grupo ACS de Florentino Pérez hasta que en 2021 la compañía francesa Vinci la adquirió. Los mayores accionistas de Vinci son actualmente el fondo BlackRock y Qatar, según Corporate Watch. Podemos leer en El Salto. Vamos, que estos trabajadores gaditanos del metal han pasado de estar en manos del oligarca español Florentino Pérez a estar en manos de inversores extranjeros que seguramente no sabrían ni ubicar Cádiz en un mapa. La industria local y sus trabajadores en manos de fondos buitre de Estados Unidos y Qatar, pero no olvidéis que la amenaza exterior ante la cual hay que prepararse demoliendo el Estado social en España para comprar muchas armas es que nos va a invadir Rusia. Y es importante eso de la industria local, porque los trabajadores del metal en Cádiz no solo están defendiendo su pan, están defendiendo nuestra industria como sector estratégico frente a quienes quieren que Andalucía y que España no sea más que la ciudad de vacaciones de los turistas europeos, un régimen económico improductivo y extractivo que mantiene a este país en la periferia del modelo europeo. Elementos como estos son los que uno puede encontrar cuando accede a trabajos periodísticos bien hechos, y quería citar hoy el ejemplo de las piezas de Aurora Báez en El Salto. Frente a esto, veamos ahora
algunos aspectos del papel de la prensa mainstream del Reino de España en relación a esta huelga, que en realidad es similar al que cumplen respecto a otros conflictos laborales y sociales. Primer mensaje que lanzan en coro las grandes cabeceras mediáticas en colaboración con la patronal del sector y con ciertos sindicatos de régimen. Un mensaje que contribuye a confundir y a desmovilizar a los propios huelguistas. A casa, chavales, que la huelga se ha acabado. La Vanguardia, desconvocada la huelga del metal en Cádiz tras un acuerdo entre patronal y sindicatos. El País, las factorías del metal de Cádiz vuelven al tajo tras el preacuerdo entre la patronal y UGT. Que, por cierto, cierto tufillo clasista hay, creo yo, en usar la expresión vulgar el tajo para referirse en concreto a esta actividad, porque en El País no escribirían eso en un titular referente a otros sectores laborales, pero bueno. El pacto, después de que se torciese uno primero, supone, dice El País, la desconvocatoria de una huelga que ha dejado 12 detenidos. Pero un momento, ¿la huelga ha sido desconvocada? ¿Todos los convocantes han tomado esa decisión? ¿Seguro que las factorías del metal en Cádiz han vuelto al tajo? ¿Estos titulares son información o son acaso una orden? Pues a mí me parecen más bien lo segundo, porque como mínimo son titulares engañosos, por no decir falsos. La Voz de Cádiz, huelga del metal en Cádiz. Trabajadores deciden en asamblea, lo hemos visto hace un momento, seguir con las protestas pese al acuerdo que aprobó el nuevo convenio. Y el titular más claro, el del Salto. Miles de trabajadores del metal continúan la huelga en Cádiz contra el acuerdo firmado por UGT y la patronal. CGT y CTM continúan con la huelga del metal en Cádiz tras la firma de un acuerdo entre UGT y la patronal que consideran una traición a los trabajadores del sector. Vaya, pues esto es otra cosa. Miles de trabajadores continúan la huelga en Cádiz contra el acuerdo entre la patronal y la UGT. ¿No decían que ya no había huelga? Así que circulen y vuelvan al tajo, por favor. Eso decían, claro, porque el papel del poder mediático aquí es pues, ayudar a disolver en la medida de lo posible la huelga y las movilizaciones, y eso se hace mandando de vuelta al trabajo a la gente en los titulares en colaboración con las burocracias sindicales, cuyo papel también es ayudar a disolver las movilizaciones. Y eso se hace pues o bien invisibilizando en los medios de comunicación o bien atacando y estigmatizando directamente a quienes deciden continuar la lucha. El Español hoy, Navantia y Dragados Offshore, la diana del último intento de los rebeldes del metal por revivir la huelga en Cádiz. Pobres fondos buitres estadounidenses y pobres magnates cataríes que están en la diana de los rebeldes del metal. ¿Pero no veis que esto ya se acabó, rebeldes? Que os están diciendo la patronal, la UGT y el Español que os pongáis a currar ya, hombre. El debate hoy, los irreductibles de la huelga del metal se hacen fuertes en Puerto Real a la espera de ser oídos. CGT y CTM lideran los focos de discordia en Navantia y Dragados y la patronal los acusa de violentos. Los irreductibles, los rebeldes del metal. Como posibles nombres para un grupo de heavy está muy bien. Como apelativos periodísticos a trabajadores que están ejerciendo su derecho a huelga y para defender su pan y nuestra industria, cualquiera diría que tienen un ánimo un poquito hostil, ¿no? ¿Verdad que sí? Y esa sensación se completa con el resto de términos que hay aquí. Focos de discordia y violencia, mucha violencia, porque ese es precisamente el otro ingrediente principal del discurso mediático sobre esta huelga y prácticamente sobre cualquier otra, salvo la de los jueces fachas, eso sí, la criminalización de los repertorios de lucha sindical, enmarcándolos siempre como violentos, lo cual busca pues, el mismo efecto que los titulares que le dicen a la gente que esto se terminó y que se vuelvan a trabajar, que es acabar con la movilización. La Vanguardia, la patronal del metal de Cádiz, denuncia graves episodios de violencia en la huelga de CGT. Cádiz Noticias, FEMCA denuncia manipulación y violencia en huelga ideológica promovida por CGT en el sector del metal en Cádiz, como estas decenas. Y pues ya si ponen la televisión y están hablando de la huelga en Cádiz, pues se encontrarán lo de siempre, imágenes en bucle de disturbios, barricadas, contenedores ardiendo, que está muy bien, porque una huelga es así y porque así es como se ganan los derechos, pero ¿por qué cuando se habla de huelgas y de conflictos laborales nunca vemos en la televisión imágenes de archivo de los trabajadores currando en las fábricas metalúrgicas y las condiciones en las que trabajan? ¿Por qué no vemos, no sé, los nombres y los rostros de los más de 700 trabajadores que mueren cada año en España por accidentes laborales, 2 al día, 13 muertos en Cádiz y 115 en Andalucía solo en 2024? El Salto, en febrero, un trabajador muere
durante su jornada laboral en Dragados Offshore en Cádiz. El puesto de primeros auxilios que debió atenderlo no estaba activado. Los trabajadores se han manifestado durante la jornada del viernes a la puerta de la factoría para denunciar la situación y honrar la memoria de su compañero. ¿Por qué, cuando en los medios de comunicación se aduce el término violencia en relación al trabajo, siempre se aplica a las protestas de los trabajadores y nunca a hechos como estos que les contamos? ¿Hay mayor violencia que la que sufre quien muere en su puesto de trabajo como causa de sus condiciones de trabajo? No busquen eso en las coberturas mediáticas dominantes, ni de esta ni de ninguna huelga. Los violentos siempre son quienes mueren en su puesto de trabajo cuando osan protestar. Que por cierto, no sé qué pensáis, yo siempre he pensado que si en este país se hicieran campañas mediáticas de concienciación duras y explícitas como las que se hacían con los accidentes de tráfico, ¿no? Pero con los accidentes de trabajo, rollo, te habla a cámara un trabajador que ha perdido una extremidad con una maquinaria, o te habla desde el suelo un albañil desmembrado tras caerse de un andamio, así durante unos añitos de campañas como estas, pues igual de repente el 1 de mayo sería algún día como el 8M. Bueno, un último comentario hoy, y es que un vistazo un poco crítico a la prensa también sirve para captar el papel, lo decía al principio, no solo de la propia prensa y de la patronal del sector, que en último término, como en el caso de Dragados Offshore, son buitres extranjeros, sino también para captar el papel del gobierno, de la UGT, de comisiones obreras y de los sindicatos que sí mantienen la convocatoria. El papel del gobierno, enviar a la policía a reprimir la huelga. El papel de comisiones obreras, decir que no le gusta el acuerdo pero que aún así desconvoca la huelga. ¿Y qué decir del papel de la UGT, verdad? Pues ya antes lo contó Zugasti, firmar un acuerdo de mierda con la patronal y después trabajar mano a mano con ella para disolver la protesta. La Voz de Cádiz, UGT defiende el nuevo convenio del metal de Cádiz. No hay pérdida económica. Diario de Cádiz, UGT defiende que el convenio negociado es mucho mejor que los anteriores. El secretario provincial de Cádiz, Antonio Montoro, afirma que las críticas de CGT no corresponden con la realidad. Exactamente lo mismo que dice la patronal. Pinza entre patronal y UGT contra los trabajadores. La Voz de Cádiz, FEMCA, califica de falsa la huelga de CGT en el metal de Cádiz y defiende el convenio firmado. Para José Muñoz, secretario general, estamos ante una huelga ideológica alentada por una minoría sin representatividad y respaldada por algunas intervenciones políticas profundamente irresponsables y mal informadas. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Y un último titular con un verbo elocuente. Diario de Cádiz. Huelga del metal en Cádiz este martes. UGT limita las protestas al sector naval. Dejémoslo en UGT limita las protestas, un titular que condensa bien cuál es el rol de este sindicato: apagar el fuego de los conflictos laborales, al mismo tiempo que su secretario general, Pepe Álvarez, pide que pongan un impuesto a todos los trabajadores europeos. ¿Para qué? Para financiar la militarización que va a acabar con el escudo social y que va a llevar a los fascistas a todos los gobiernos de Europa. En fin, qué vergüenza. Gracias, Manu. Lo que verdaderamente hay que hacer, hay que generar una infraestructura de vivienda que sea siempre asequible, que no se vaya al mercado, y hay que generar un ecosistema de proveedores que siempre quieran trabajar en la gestión de la vivienda y de las personas, no en venderlas y en desaparecer del circuito. A los caseros y a la patronal inmobiliaria se acabó vuestra impunidad. El mientras tanto es súper relevante. A una persona que tiene hoy 25, 30 años, el mientras tanto son los mejores años de su vida adulta. Hay mucha gente que dice, mira, no hay que hacer nada. Pues bueno, miras a los ojos directamente a 14 o 15 millones de millennials y zetas y les dices que han nacido mal. Y ya lo saben, al acabar este programa colgaremos en el canal de YouTube de Canal Red la entrevista con Javier Burón, uno de los mayores especialistas en política de vivienda en España, con el que pude conversar de algunas de las claves sobre lo que hay y sobre lo que habría que hacer. Bueno, como les decíamos al inicio, hoy contamos con un trabajador del metal de Cádiz, con Manuel Belver, es del sindicato CTM. Manuel, muchísimas gracias por atender a la base. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Querría que nos explicaras cuáles son las razones para rechazar el preacuerdo al que ha llegado la UGT con la patronal y cuáles son, digamos, las movilizaciones, las acciones que tenéis previstas para continuar con las protestas y con la huelga. Bueno, pues, lo que mayormente protestan los compañeros, la verdad que cuando los compañeros salen a la calle y de la manera que salen, mayormente no salen porque se vaya a negociar un convenio. Salen verdaderamente porque estamos en unos astilleros donde no se cumplen los convenios, en situación precaria, son cárceles. Entonces, para ellos el detonante es que como convoca comisiones obreras UGT,
es la posibilidad de ellos de salir a la calle fuerte, salir con ganas, que claro que también quiere un convenio mejor y un convenio, unos salarios dignos para tener una vida digna, lógicamente. Pero la realidad es la que te digo, los convenios no se cumplen y es papel mojado. Por otro lado, los puntos del convenio que se han negociado, los trabajadores mayormente cuando había una negociación del convenio, pues no se enteraban bien de lo que firmaban estos sindicatos. Firman... No sé ponerle el nombre, yo me gustaría llamarlo de una manera, pero como estamos aquí en medio no lo voy a expresar de la manera que me gustaría expresarlo. Y al fin y al cabo, pues, nosotros hemos dado asamblea, hemos explicado a los trabajadores esos puntos del convenio que han negociado, que todos van a favor de la patronal. Entonces los trabajadores se posicionaron del tirón en querer convocar que salía en huelga y no aceptar ese primero el primer preacuerdo y después el segundo preacuerdo, que tampoco están conformes con ese segundo preacuerdo. Ahí todavía estamos luchando. Es histórico también, en 40 años de convenio que llevamos ahí, nunca los trabajadores habían sido capaces de decir que no están de acuerdo con este preacuerdo. Y bueno, y ya estamos también con el segundo preacuerdo que no estamos de acuerdo tampoco, y aquí seguimos manteniendo la lucha. La lucha de momento, ahora mismo piquete, asamblea, de momento la gente relativamente la tenemos calmada, pero bueno, los medios de comunicación sí que es verdad que no sacan los movimientos como lo sacaron en el 2021, porque pienso que en el 2021 fue una lucha que se dio, que se hizo viral en el Estado español y fuera del Estado español. Y es una cosa también de que después hubo más huelgas en el Estado español y fue muy similar a la de Cádiz, porque creo que si servimos de referencia para que ellos hicieran la huelga por el mismo camino que la que hicimos nosotros y los medios de comunicación, esas mismas huelgas no le dieron la misma difusión que le dieron a la de Cádiz. Manuel Belver, muchísimas gracias por atender a Canal Red y muchísima fuerza y muchísima suerte con la huelga y las movilizaciones. Hasta pronto. Venga, hasta ahora. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Les dejamos con un temazo de Ríos Propaganda, La Huelga. Hasta mañana.